Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo ha sido tu día en esta semana o en este día, segundo día de la semana? ¿Cómo ha estado ese día en tu trabajo, en lo que tú tengas que hacer, verdad? Espero que Dios, verdad, haya respaldado todo. De hecho, así es, verdad. Él está siempre con cada uno de nosotros. Él no nos abandona. Él siempre está ahí, verdad, cuidándonos y siempre está ahí, permitiendo, ¿verdad?, que esas bendiciones puedan venir a nuestra vida. Yo te doy la bienvenida a este lugar. Vamos a hablar ahora acerca de la palabra de Dios, como siempre lo hacemos. Estamos llevando una serie, ¿verdad?, acerca de la salvación. Estuvimos hablando la semana pasada acerca de la redención, ¿verdad? De la redención, y decíamos que la redención es un rescate. Y por cierto, el tema era a mi rescate, ¿verdad? Es que el Señor vino y nos rescató de aquella condenación eterna, ¿verdad? La cual nos habían heredado a causa del pecado. Ahora bien, vamos a ver otro tema muy importante, y es que vamos a hablar acerca de la justificación. Y el tema de esta reflexión fue por su favor. Fue por su favor. Entonces yo creo que ya con este tema tú ya tienes que tener la idea de lo que nosotros vamos a hablar. Antes de todo, vamos a orar para que sea Dios transmitiendo esta palabra, que sea Él utilizando a mis labios para que este corazón, nuestro corazón, tu corazón y mi corazón, ¿verdad?, sean llenos y fortalecidos de su Espíritu Santo. Amén. Así que vamos a orar. Gracias, bendito Dios, por este momento, por este espacio que nos permite, Señor, de estar nuevamente aquí para poder compartir esta palabra. Sé que es muy importante, Señor. Muchas veces hay dudas en cuanto a la salvación, en cuanto a cómo nosotros nos podemos sentir en nuestro corazón, en nuestra alma, y que es necesario, Señor, estar seguros de que nosotros tenemos el derecho a entrar al reino de los cielos. Así que, Señor, en este momento prepara los corazones de las personas que me están escuchando, así como los que conocen a Cristo, como los que no una vez han tenido la oportunidad de conocerte como realmente tú quieres que sea, Señor. Despeja todos nuestros pensamientos, quita, Señor, toda distracción que pueda haber en nuestro entorno, para que podamos atender a tu llamada en este momento. Gracias, Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, para empezar, voy a invitarte que tú abras tu Biblia, si la tienes ahí cerca, y si no, pues anota todas las citas bíblicas y posteriormente, ¿verdad?, tú más despacio las vas estudiando conforme, ¿verdad?, lo que vas escuchando en este momento. Vamos a basarnos allá en el libro de Romanos capítulo 5:1. Romanos capítulo 5:1, y dice de la siguiente manera: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Mira qué maravilloso, dice que somos justificados por la fe. ¿Qué significa eso? El hecho de que nosotros creamos en Jesús, que creamos de que Él es nuestro Dios, nuestro Salvador, que Jesús vino y se despojó, ¿verdad?, de toda su gloria, ¿verdad? Se despojó y vino acá, ¿verdad?, a esta tierra para poder otorgarnos esa libertad, ¿verdad?, y esa salvación en nuestra alma. Cuando nosotros creemos en Él, ¿verdad?, creemos en su poder, creemos en todo lo que Él puede hacer, creemos en que Él es nuestro Señor, creemos en que Él es el Hijo de Dios, y nosotros le confesamos, pues entonces nosotros somos justificados a través de Él, ¿verdad? Porque Él vino a tomar nuestro lugar en esa cruz, ¿verdad? Y a través de Él nosotros tenemos vida eterna. Pero para que exista, ¿verdad?, una justificación, vamos a ver el concepto de justificación, y es declarar justo a alguien en un juicio. Mira cómo es la explicación. Dice, el concepto de justificación es declarar justo a alguien en un juicio. Para que alguien pueda ser justificado tiene que existir un juicio, ¿verdad? Tiene que haber un culpable, tiene que haber un causante, una variante, ¿verdad?, de culpabilidad, de qué se le acusa a esa persona. Tiene que haber un juez, ¿verdad? En este caso podemos ir definiendo en una corte, ¿verdad? El juez en este caso sería Dios, el Padre,
¿verdad? Un abogado que es nuestro Señor Jesucristo, un culpable que somos todos nosotros y la causante, ¿verdad? Que es el pecado. Para que nuestro Señor, nuestro abogado, ¿verdad? Tenga que venir y hacernos justos, pues tiene que acontecer esta circunstancia. Y lo explico de esta manera para que tú lo puedas comprender mejor, ¿verdad? Para que alguien se declare justo, tiene que haber un juicio. Y el causante es el pecado. ¿Y qué es lo que pasa con ese pecado? Lo vemos desde el principio. Yo sé que muchas veces lo hemos mencionado, y es que desde el principio, desde el Génesis capítulo 3, donde viene Adán y Eva, fueron engañados, ¿verdad?, por la serpiente, y ahí entró el pecado. Ahí nos heredaron a nosotros el pecado. Desde que nacemos, nosotros venimos con ese pecado original, ¿verdad?, que es el pecado de la condenación eterna, ¿verdad?, que donde nuestra alma, si nosotros no venimos a Cristo, pues nos podemos condenar eternamente. ¿Qué fue lo que hizo el pecado? ¿Qué es lo que ocasionó el pecado? Y eso es lo que vamos a ver acá. Tenemos que hablar de ello porque estamos hablando de justificación. Y para poder comprender este término, tenemos que ver cuál es la causante. Así como en un juicio, ¿verdad?, en una corte, viene y se presentan las evidencias de culpabilidad para una persona. Si no hay evidencias, pues es una persona justa, ¿verdad? Pero cuando hay culpabilidad, viene el abogado, presenta las evidencias, la contraparte, ¿verdad? Presenta las evidencias para que esa persona pues sea culpada. Pero aquí dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Ahí tenemos el primer problema. Cuando las personas, desde ese momento que Adán y Eva pecaron, quedaron destituidos de la presencia de Dios. Lo primero que hizo nuestro Padre Jehová fue sacarlos del huerto del Edén y poner sus ángeles guardianes ahí para que ellos no pudieran ingresar a ese lugar. Los excluyó, ¿verdad?, de ese lugar, y los excluyó de la presencia de Dios. Eso es lo que sucede cuando hay una persona que está en pecado, no está en comunión con Dios, no puede estar en intimidad con Dios, porque está ese indicador, ¿verdad?, que lo que hace es alejarnos de la presencia de Dios. Por eso dice aquí, de que por causa del pecado, ¿verdad?, todos están destituidos de la presencia de Dios o de la gloria de Dios. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nos está diciendo, la paga del pecado es muerte. Dios se los dijo a ellos allá cuando estaba en el huerto del Edén, le dijo, de todo árbol puedes comer, menos del que se encuentra en el centro del huerto, que es de la ciencia del bien y el mal. De ese no puedes comer. Se lo dijo bien claro porque si no, morirás. Así fue como Dios le dijo, si comes de eso vas a morir. Pero fueron engañados, el argumento fue transformado, ¿verdad? Jugó con la mente de Eva y allí fue donde sucedió lo que todos conocemos, ¿verdad? Entonces, desde ese momento, ¿verdad?, tenemos esa muerte física y esa muerte espiritual, ¿verdad? En el momento, además de ser excluidos de la presencia de Dios, tenemos esa muerte física y esa muerte espiritual según, ¿verdad?, la cita bíblica que acabamos de leer, que es Romanos 3:23. Ahora, Romanos 6:23. Ahora bien, ¿qué pasa si un creyente peca? Porque ya sabemos que las personas que no conocen a Cristo, las personas que no han venido a Cristo, las personas que no han recibido a Jesús en su corazón, que no tienen el sello del Espíritu Santo, estas personas, ¿verdad?, no tienen la conciencia de pecado. Saben lo que es el bien y el mal, pero no tienen la conciencia de pecado. O si sí la tienen, pero no se sienten aptos, como decíamos la vez anterior, cuando hablamos de la redención, se sienten incapaces, se sienten no privilegiados, de que no merecen, ¿verdad?, lo que Dios vino a hacer a través de su Hijo aquí en la cruz, ¿verdad? Cuando la posibilidad es para todos, cuando la oportunidad es para todos,
porque dice allá en Juan 3:16 que Él vino a todo el mundo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces la oportunidad es para todo aquel que quiera, no solamente para un grupo limitado, sino para todo aquel que quiera. Entonces en este momento, ¿qué sucede? Vamos a hacer, ya dejamos acá la parte del no creyente, ¿verdad? Ya se sabe que esa persona, el no creyente, está condenada espiritualmente y también físicamente, porque las dos muertes son esas, la física y la espiritual. Espero que vayas comprendiendo lo que te estoy explicando ahorita, ¿verdad? Y es que esas dos muertes fueron heredadas allí con el pecado de Adán y Eva. Ahora vamos a ver acá, dice aquí, ¿qué pasa si un creyente peca? Bueno, no existe una relación de Dios con él. Lo vemos en Juan 1, 1 Juan 1:6. ¿Qué dice 1 Juan 1:6? Dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Es que es imposible que una persona venga y busque a Dios y no tenga un cambio de lo que está viviendo. Cuando tú tienes unos amigos y tú los frecuentas mucho, de repente tú hablas como ellos, tú caminas como ellos, te expresas y piensas como esas personas, porque tú has frecuentado mucho ese tipo de amigos que tú tienes. Pero asimismo es cuando tú estás en presencia de Dios. Es imposible que tú no vengas y tengas cambios, seas transformado. Pero cuando una persona está creyente y está pecando, contrista para empezar al Espíritu Santo. Y en segundo lugar, no puede tener esa comunión con Dios porque Dios no habita donde hay pecado. No puede venir y escuchar la voz de Dios, no tiene dirección de Dios, porque hay tinieblas en su vida, como lo acabamos de leer aquí, anda en tinieblas. Entonces no hay dirección de Dios en su vida. ¿Por qué? ¿Verdad? Porque está alejado de la presencia de Dios. Apaga el Espíritu Santo, no hay dirección. El Espíritu Santo es nuestro indicador. El Espíritu Santo es el que te dice, el que te convence de pecado. El Espíritu Santo es el que te guía. El Espíritu Santo es el que te va instruyendo a través de tu vida en lo que sí debes de hacer y lo que no debes de hacer, ¿verdad? Él te va indicando cuando hay algún problema, ¿verdad?, que te pueda afectar. Entonces, los cristianos que pecan, ¿verdad?, son cristianos que apagan al Espíritu de Dios, no hay dirección de Dios en ellos, son cristianos que posteriormente tienen que pagar las consecuencias de sus propios hechos. Ahora, ¿qué sucede cuando un cristiano constantemente peca? Porque puede suceder. ¿Qué pasa cuando un cristiano constantemente peca? Yo podría decir quizás nunca recibió a Cristo. Porque cuando alguien recibe a Cristo tiene que mostrar un cambio. Tal vez no inmediatamente, aunque se han dado casos que sí. Pero tal vez no inmediatamente, tal vez un proceso, ¿verdad? Porque Dios va trabajando con nosotros en proceso y en esos procesos nos va limpiando, nos va limando y nos va quitando todas aquellas situaciones que no necesitan estar con nosotros para poder llevar una vida cristiana. Entonces, alguien que siga pecando es porque no tiene respeto a Dios, es porque no conoce a Dios, ¿verdad? Porque nunca le ha recibido, porque no lo tiene en su corazón. Porque el Espíritu de Dios siempre te va a decir, siempre te va a hacer sentir incómodo. El Espíritu de Dios siempre te va a indicar cuando se está cometiendo una falta o cuando estás a punto de hacer algo que no corresponde, que no le agrada al Señor. El Espíritu de Dios te lo está marcando. Él siempre viene y te recuerda y te dice, mira, eso no está bueno. Ahora me viene un ejemplo que es algo gracioso, ¿verdad? Pero te lo quiero decir. Sé que muchos, ¿verdad?, hemos visto esas ciertas caricaturas donde se presentan, en un lado está el diablito y en el otro lado está un angelito, ¿verdad?, que simboliza a lo bueno. Y de repente alguien quiere tomar una decisión y empieza el diablito a decirle, mira, hazlo, no te preocupes, tienes la libertad, tú tienes derecho a hacer esto. Pues así habla el enemigo, ¿verdad?
nos invita el enemigo a hacer las cosas malas. Mira, tú tienes derecho a hacer esto. Mira, hazlo. Mira, nadie te reconoce. Haz esto tú para que te reconozcan. Mira, haz esto aquí para que... Mira, ese te pagó mal, pues entonces ven y haz lo mismo para que vea qué se siente. No, mira, véngate. No, mira aquí, te dice el diablito. Pero viene el otro que simboliza el bien, te dice, no, no hagas eso, porque tu hermano merece una oportunidad. No, no hagas eso, porque a Dios no le agrada y sé que hemos de amar a nuestro prójimo. No, no hagas eso, porque eso te va a afectar en tu vida espiritual. Así similar es el Espíritu Santo en nosotros. Tenemos que tomar una decisión y el Espíritu Santo te dice, mira, esto no lo hagas. Te sientes incómodo con lo que estás haciendo. Y ya es tu decisión venir si sigues con lo mismo o hacerle caso al Espíritu Santo que te está hablando. Muchas veces vamos en el camino y te dice el Espíritu Santo y ese sentir en tu corazón, no te vayas por ahí, vete por este lado. Y cuando tú obedeces a esa voz, tú te das cuenta que lo que estaba haciendo el Espíritu Santo es protegerte, es guardarte de cualquier situación. Es por eso que es muy importante que aprendamos a escuchar esa voz. Y no solamente escucharla, sino a obedecerla. Porque el Espíritu Santo tiene cuidado de nosotros. Y el Espíritu Santo es el que nos indica cuando estamos a punto de resbalar. Porque somos humanos. No hay nadie perfecto en este mundo. Todos estamos luchando con nuestra carne. Todos estamos luchando con cualquier debilidad. Todos estamos luchando. Pero es necesario escuchar esa voz de Dios para poder obedecerle y no caer en el error, ¿verdad? No caer, no fracasar. Ahora, ¿qué pasa cuando una persona cae constantemente y cae en lo mismo constantemente y hace lo mismo constantemente? Yo diría que una persona así no ha recibido a Cristo y tiene que hacerlo de nuevo. ¿Qué sucede cuando un cristiano fracasa por una vez, se resbala, peca y se levanta y se siente mal, se siente mal por lo que ha hecho y viene el arrepentimiento? ¿Qué sucede con el arrepentimiento? Cuando hay un arrepentimiento genuino, esa persona no vuelve a hacer lo mismo. Cuando alguien viene y te dice, mira, perdóname por lo que te hice, dame otra oportunidad. Cuando es un arrepentimiento genuino, esa persona no lo va a volver a hacer. Pero si esa persona una y otra constantemente te está haciendo lo mismo, nunca se arrepintió porque sigue haciendo lo mismo. Pero cuando una persona ha reconocido su error y dice, no, perdóname, yo no lo vuelvo a hacer, entonces tiene un arrepentimiento genuino. Y así mismo es con nuestro Dios. Cuando nosotros reconocemos que le hemos fallado, entonces venimos y decimos, Señor, perdónanos por lo que estamos haciendo. Por eso dejo esa frase en el Padre Nuestro, en la oración que Él nos enseñó. Dice ahí, perdónanos. ¿Por qué? Porque Él sabía que tú y yo, tarde o temprano, íbamos a fallarle. Que tú y yo tarde o temprano íbamos a sucumbir a alguna situación, ¿verdad? Pero el hecho es que pueda suceder, el problema es quedarse ahí, quedarse en esa situación, quedarse en ese problema. Esa es la gran diferencia. Que si nosotros creemos en un Dios todopoderoso y que le amamos, porque le conocemos y reconocemos que muchas veces le hemos fallado, nosotros vamos a tratar la manera de no caer en el error. Y cuando el Espíritu Santo nos habla, pues con mucha más razón vamos nosotros a evitar caer en ese error. Ahora, ¿hay alguna solución para esto? Por supuesto, hay una solución para esto, porque Dios no quiere que nosotros suframos, ¿verdad?, con nuestras propias decisiones equívocas. ¿Cuál es la solución para el creyente? En este caso, para el creyente, dice Juan 1:9. Primera Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esto es como cuando tú vienes y le pones un vestidito nuevo a una niña, ¿verdad? Tu hija, puede ser alguna niña, tú vienes y le pones un vestidito y el vestidito es blanco. Entonces vienes y la niña se va. La niña
pequeña de algunos 3, 4 años. Tú sabes cómo son esos niños. Inquietos, ¿verdad? Les gusta explorar el mundo. Entonces, ¿qué sucede con un niño, una niña o un niño de esa edad? Tú le pones su ropita bien bonita y de repente viene y se ensucia, se tira al suelo y la ropita blanca la ensucia. Entonces tú vienes y lo limpias, la cambias, le pones otra ropa. Similar es esto. Por eso dice aquí en Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, o sea, le decimos, Señor, mira, fallamos. Señor, mira, hicimos esto, confesamos nuestros pecados. Él es fiel y justo, dice, para perdonar nuestros pecados. Él nos perdona, Él nos da otra oportunidad y nos limpia de toda maldad. Nos quita todo aquello que nosotros hicimos, el error que cometimos. Él nos limpia, nos rescata, nos levanta del lugar donde hemos resbalado, nos limpia, nos viste de nuevo, nos pone en pie para que continuemos. Pero hay una situación, que las consecuencias las tenemos que pagar. Las consecuencias de nuestros actos las vamos a pagar, ya sea bueno o malo. Si nosotros hacemos algo bueno, así van a ser las recompensas que vamos a recibir. Pero si hacemos algo malo, así son las recompensas también que vamos a recibir. Porque las consecuencias de todo lo que hagamos, tenemos que pagar la factura. El Señor nos perdona, porque Él es amor. Nos da otra oportunidad y sabe que nosotros somos personas débiles, que muchas veces podemos fracasar, podemos caer. Él nos levanta, nos limpia, pero las consecuencias de esas acciones siempre las vamos a pagar. ¿Por qué? Porque son malas decisiones que nosotros tomamos. Entonces dice aquí, ¿verdad? Que tenemos esa oportunidad de venir ante Él, ¿verdad? A confesar nuestros pecados. Ahora, ¿cuál es la solución para el no creyente? Aquel que no ha creído en Dios, aquel que nació, ¿verdad? Y que dice, ¿verdad? Que es cristiano y que dice que es seguidor de Cristo y que tiene a Cristo en su corazón, pero la verdad que no lo ha hecho, ¿verdad? Aquella persona que dice que nació y que de nació pues ya tiene a Cristo. Quiero decirte algo. La palabra de Dios allá en Juan 1:12 dice que más a todos aquellos que le creyeron y le recibieron, les fue hecho, ¿verdad?, la oportunidad de ser nombrados hijos de Dios. Te lo voy a leer acá literalmente como dice. Dice Hechos 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Esto no quiere decir de que no todos somos hijos de Dios. Fíjate muy bien, no todos somos hijos de Dios. Todos somos criaturas de Dios porque Él nos creó. Todos somos criaturas de Dios, pero no todos son hijos de Dios. Por eso dice aquí, mas a todos los que le recibieron, cuando tú le recibes en tu corazón, cuando tú le dices, Señor, entra a mi vida, cuando tú le dices, Señor, yo te abro las puertas de mi corazón, entonces ahí tú le estás recibiendo, dice, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, ¿verdad? Les dio potestad de ser hechos hasta que tú crees en Él, hasta que tú le confiesas con tu boca, hasta que tú vienes y le invitas a tu corazón, entonces Él te hace hijo de Él. Dice aquí, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Hasta entonces somos hijos de Dios. Ahora dice Hechos 4:12. En ninguno otro hay salvación. No hay nadie que pueda otorgar esa salvación porque Jesucristo es el único. No hay ninguno, dice, no hay ningún otro. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Jesucristo es el único que se ofreció como un cordero, ¿verdad?, para derramar su sangre, para ponerse en nuestro lugar en esa cruz. Entonces, ¿cuál es la solución para el no creyente? Para aquel pecado, ¿verdad?, original, ¿cuál es la solución? Es venir a Cristo y reconocerle como Salvador y Señor de su vida. Esa es la solución para ser justificados ante la presencia de Dios. A esto es lo que vamos.
No te estoy hablando de religión. No te estoy hablando de denominaciones. Porque Él no reconoce eso. Él solamente ve una sola iglesia. Y ahí estamos todos incluidos. ¿Sabes qué es lo que Él ve? Los que son hijos de Él y los que no son hijos de Él. Eso es lo que Él ve. Él no ve de qué iglesia es tal persona. Él no reconoce las denominaciones. Él solamente ve en su corazón los que son hijos de Él y los que no son hijos de Él. Ahora mi pregunta es, ¿tú quieres ser hijo de Él o quieres ser criatura? ¿Qué haces tú como padre cuando vienes y tienes un vecinito ahí, verdad? Y tienes a tus propios hijos. ¿A quién le das prioridad en todas las cosas? ¿Vas a dejarle dar de comer a tus hijos para darle a tus vecinos? No, ¿verdad? Primero los de la casa, dice la palabra de Dios. Primero los de la casa. Yo creo que primero tú solventas la necesidad de tus hijos. Y si después te puedes hacerlo, ayudas a los demás, a los que están en tu entorno, ¿verdad? No lo haces al revés. Así mismo es nuestro Dios. Primero son sus hijos y después son las criaturas. Ahora yo te quiero decir esto, se oye algo fuerte, pero es la verdad. La palabra de Dios lo dice, lo acabamos de leer. Solo los que le recibieron son llamados hijos de Dios. Ahora yo vengo a decirte a ti, ¿quieres ser una criatura o quieres ser un hijo de Dios? No vengo a decirte, deja esa religión porque Dios no es religión. No estamos hablando de religión aquí. Estamos hablando del evangelio, de la verdad de Cristo. Estamos hablando de esa persona que ofreció su vida en la cruz. De Él estamos hablando, de la persona que tú dices creer. Y si tú crees en Él, pues entonces puedes confesarle con tu boca y decir, Señor, yo creo en ti. Y recibo tu nombre aquí en mi corazón, recibo ese sacrificio en mi corazón, tú lo puedes hacer. Y el Señor va a nombrar un nombre nuevo a ti y te va a dar una nueva vida. Porque eso es lo que dice la palabra de Dios, que somos nuevos en Cristo Jesús cuando venimos a su presencia. Entonces hoy te estoy llamando a ti. En este momento Dios te quiere decir o te está diciendo esto. ¿Quieres ser hijo o quieres ser criatura? Su sangre es la que nos justifica, dice Romanos 5:8. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. ¿De cuál ira? Mira lo que Dios te está diciendo ahora. ¿De la ira de qué? Porque cuando venga la iglesia y sea arrebatada, hay las personas que no tienen a Cristo se van a quedar aquí y van a sufrir la gran tribulación. Yo sé que tú has escuchado esto. La tribulación y la gran tribulación, los 7 años, donde va a aparecer el anticristo. Entonces, ¿tú quieres ser libre de todo eso? Donde aquel que realmente quiera reconocer a Jesús tiene que entregar su vida, porque aquel que niegue a Jesús, ¿verdad? Lo van a dejar vivir, pero va a perder la vida eterna. Y si tú amas a Cristo, en ese momento que te vas a reconocer, la persona que se quede a ese tiempo, va a reconocer que los cristianos tenían razón. Óigame bien lo que te estoy diciendo, no esperes hasta ese momento para reconocer que los cristianos tenían razón. Cuando veas que todos los cristianos, aquellos que seguimos a Cristo de verdad, ya no estemos aquí, sino que estemos con Él en el cielo. No esperes hasta ese momento, porque muchas veces tenemos esa mala costumbre que hasta que vemos el problema, hasta que vemos la situación difícil, hasta que vemos esa dificultad, nos desesperamos. Entonces creemos, ¿no? Por Dios santo, no esperes ese momento. Aleluya, no esperes ese momento. Ahora es tiempo aceptable, dice el Señor. Ahora es tiempo que tú vengas a Cristo, tú que no tienes a Cristo, o tú que no estás seguro, que te dices llamar cristiano, pero estás fallando una y otra vez, entonces yo dudaría que realmente fueras cristiano, como lo acabo de decir. Porque el que es verdaderamente cristiano, le duele fallar a Dios. Le duele decir, Señor, perdóname. Le duele fallar a Dios. Y se derrama así como hizo David, que se tiró al suelo y se tiró en cenizas por el error que cometió con Betsabé. Él le dolió en su corazón lo que hizo. Muchos criticamos eso, pero él tenía una cosa y es que se humillaba ante Dios y eso le agradaba a él, porque reconocía su error. Ahora yo te digo a ti, el Señor no quiere que te quedes. Dice que vas a ser salvo de la ira venidera. Dios no quiere que te quedes, porque Jesús pagó un precio en una cruz.
y esa sangre nos justificó. Todos éramos pecadores o todos somos pecadores, pero esa cruz vino y nos limpió de ese pecado. Ahí es donde Jesús nos justifica ante el Padre, como un abogado presenta aquellos recursos y dice, mire, esta persona es inocente. Librémosla de toda la culpabilidad y de todo lo que le están diciendo porque lo están acusando en vano, porque esa persona es inocente. Asimismo dice Jesús ante el Padre, Padre mío, esta persona es inocente porque mira, me ha recibido a mí, yo pagué el precio por esa persona. No importa qué pecado hayas cometido, no importa qué acontecimientos estás cometiendo ahora. Mira, el Señor te está viendo y el Señor así quiere que vengas a Él. No importa lo que hayas hecho en estos días, lo que importa es que te arrepientas y vengas al Señor ahora. No esperes hasta que veas que el momento se pone difícil para venir a Él. No esperas, mira, ¿a dónde vas a recibir a Cristo? Solo hay unos lugares tan difíciles. Allá en el hospital, ¿quieres ir al hospital? ¿Quieres ir a la cárcel? ¿O en la tumba? Cuando ya no se puede hacer nada. Tengo que hablarte claro. El Señor te está buscando. A ti que estás oyendo y estás reflexionando ahorita. El Señor te está buscando y no quiere que te pierdas. Si el Señor me está colocando en mi boca este tipo de mensajes porque hay gente que necesita estar segura de esa salvación, que para dónde va. Porque muchas veces decimos, sí, hice una oración, pero una oración no te hace acreedor a la vida eterna. Lo que te hace acreedor a la vida eterna es que estés seguro aquí adentro, qué es lo que andas cargando, a quién tienes aquí y ese cambio que se tiene que ver en tu vida, en tu proceder. Ahí es donde damos testimonio que realmente hemos nacido de nuevo. Así que yo te digo a ti, el Señor no quiere que te pierdas. El Señor te quiere dar una oportunidad y a ti te está hablando. Tú que me estás escuchando en este momento, el Señor no quiere que te pierdas. Dice aquí, te quiere librar de la ira venidera, dice aquí, ¿verdad? Salvos justificados a través de su sangre. Por Él seremos salvos de la ira del pecado, porque el pecado nos aleja de Dios. De la ira venidera, porque por causa del pecado tú no reconoces a Cristo y te puedes quedar en la tribulación a dar tu vida si es que quieres a Cristo para entonces. Va a ser difícil eso. Entonces Dios quiere que ahora tú vengas a Él. Porque quiero decirte ya para finalizar, allá en Tito 3:7 dice, para que justificados por su gracia, mira bien, por su gracia, dice, viniéramos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Somos herederos juntamente con Cristo en los cielos, a través de justificados por su gracia, quiere decir un regalo, algo no merecido. Nosotros no merecíamos, tú no mereces, yo no merezco que Dios haya venido a este mundo a morir en una cruz por nosotros, a que haya tomado un lugar en esa cruz por ti y por mí. No merecemos que Él, siendo justo, siendo Dios, haya pagado ese precio en esa cruz por ti y por mí. No lo merecemos, porque nosotros somos los pecadores. Él es inocente y tomó nuestro lugar y derramó su sangre en esa cruz. Dime tú, ¿a dónde va a quedar ese sacrificio? ¿Va a quedar perdido? ¿Va a quedar olvidado? ¿Va a quedar ignorado? ¿Qué vas a hacer con eso? Hoy te está recordando el Señor. ¿Qué vas a hacer con ese sacrificio? ¿Lo vas a ignorar? ¿Lo vas a dejar a un lado como que no tiene ningún valor? Óyeme, es una persona inocente, Dios, dando su vida en esa cruz por ti, por mí. Tomando nuestro lugar, los pecadores, los sucios, somos nosotros. Él es santo, limpio, puro. Él no tiene pecado alguno. Y se ofreció por nosotros. ¿Crees que no es una razón suficiente para poder reconocer a Jesús en nuestro corazón y decirle, Señor, gracias, yo no merezco tremendo sacrificio, Señor, gracias por lo que hiciste por mí, porque me libraste de esa condenación eterna a través de tu sacrificio y el derramamiento de tu sangre? ¿Que crees que no es lo mínimo que podemos hacer? De agradecerle al Señor y decirle, ven a mi corazón, te voy a dar la oportunidad que te manifiestes en mi vida. ¿Crees que no es lo menos que podemos hacer?
de reconocer y agradecer al Señor. Somos herederos juntamente con Él. A través del pecado todos íbamos a ir al infierno. Pero gracias a la muerte de Él, ahora tenemos derecho a ir al cielo juntamente con Él, porque somos herederos juntamente con Él, como dice la palabra de Dios. No merecíamos ese sacrificio, pero Dios lo hizo por nosotros, y con ese sacrificio Él nos está declarando justos, sin pecado, sin mancha, ante los ojos de Dios. A través de ese sacrificio, cuando Él rompió el velo de la iglesia, ¿te acuerdas? Lo vemos en las películas y lo dice también la palabra de Dios, que Él está bien en la cruz, ¿verdad? Está en la cruz, y cuando Él dijo, consumado es, o sea, ya está hecho. Consumado es, se rasgó el velo del templo. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos acceso a la presencia de Dios, que Él pagó el precio, a través de Él nosotros somos justificados. Somos declarados justos. Somos declarados justos ante la presencia de nuestro Dios, ante los ojos de nuestro Dios. Porque Dios Padre, cuando nos ve a nosotros, no nos ve a nosotros, ve a su Hijo, ve la sangre de su Hijo en nosotros, ve el sacrificio de Jesús en nosotros, porque nosotros fuimos crucificados juntamente con Él y resucitados juntamente con Él, ¿verdad? Entonces, cuando el Padre ve a Jesús, nos ve, cuando el Padre nos ve a nosotros, ve a Jesús en nosotros. Pero ¿cuándo sucede eso? Cuando le tenemos en nuestro corazón. Mientras tú no has recibido a Cristo en tu corazón, el Padre ve tu pecado. El Padre ve tu condenación eterna. El Padre ve que eres muerto espiritualmente. Nuestro cuerpo va a morir siempre, pero nuestra alma no. Entonces Él ve ahí muerte eterna. Pero si tú recibes a Cristo, si tú le das la oportunidad a Él en tu corazón, le das la oportunidad que more en tu vida, el Padre va a ver a Jesucristo en ti. No va a ver el pecado, va a ver a Jesucristo en ti, porque a través de Él somos justos tú y yo. Amén. Entonces, ¿qué es lo que podemos decir ahora? Fue por su favor. ¿Ok? Como el tema dice, fue por su favor, algo que no merecemos. Pero Jesús lo otorgó en esa cruz por amor a ti y por amor a mí. Somos justificados ante el Padre, libres de toda condenación por el derramamiento de su sangre que está en nosotros. Amén. Bien, vamos a orar en este momento y quiero decirte a ti que no conoces a Cristo, que el mensaje de Dios, el Espíritu Santo ha tocado tu corazón, que tú estás escuchando ahí, tú dices, yo quisiera ser cristiano, pero es que me cuesta. No, dale la oportunidad a Dios. No es que yo quisiera ser cristiano, pero voy a tener que dejar esto. Dale la oportunidad a Dios. El Espíritu Santo va a transformar tu vida. Y te voy a decir algo, cuando el Espíritu de Dios transforma nuestra vida, lo hace de adentro para afuera. No funcionan los cambios de afuera para adentro. Los cambios resultan y son verdaderos cuando son de adentro para afuera. Cuando el Espíritu Santo te viene y te dice, eso no está bien lo que estás haciendo. Y tú te sientes incómodo. Si antes te ibas de parranda con tus amigos, ibas a tomar licor, más que en esta fiesta se presta, ¿verdad? Y tú venías y tomabas tus licores y todo eso y estás ahí. De repente el Espíritu Santo te dice, ay no, yo esto ya no lo quiero. Y tú te empiezas a sentir incómodo. No, yo estas amistades ya no. No, yo mejor me voy a involucrar más en la iglesia. No, mejor yo voy a hacer esto, y te sientes más inclinado a buscar a Dios. Es el Espíritu Santo transformando tu vida. Y eso son los cambios verdaderos. Entonces yo te digo, no importa que tú digas, es que yo no voy a cumplir. Tú sí vas a cumplir, porque no lo vas a hacer tú. Lo va a hacer Dios a través de ti. ¿Ok? No hay tiempo que perder. No digas mañana. No, el mañana no es nuestro. ¿Quieres que te cuente algo? Así para terminar. En cierta ocasión yo iba pasando ahí, no andaba evangelizando, andaba como un día normal haciendo mis actividades, y de repente encontré un muchacho por ahí.
estaba sentado en una cuneta. Y el Señor me hizo sentir que le hablara de la palabra de Dios. Y yo me sentí incómoda porque decía, Señor, si no ando tratados, no ando nada, ni la Biblia, ¿verdad? Porque ese entonces no la andaba, o sea, sé andar la Biblia, pero esa vez no la andaba. Y dije, Señor, y yo me sentía como que iba o no iba, voy o no voy. Y de repente sentí y fui. Me atreví y le hablé de la palabra de Dios a ese muchacho. Yo salí, ¿verdad? Fui temprano y al mismo tiempo allá en el mismo día, ¿verdad? En el mismo día, horas más tarde, yo volví a pasar por ese lugar y estaba la gran bulla, porque ese muchacho permanecía mucho tiempo porque ahí tenían su negocio, ¿verdad? Y cuando yo pasé de regreso, estaba la gran bulla de que el muchacho había perdido la vida. Imagínate qué tremendo es. Es que no podemos jugar con que mañana. No, mire, cuando vuelva a venir, no, mire, es que lo quiero hacer en una iglesia, porque esos son los pretextos que ponemos. Es que lo quiero hacer en una iglesia. No, mañana. No, mire, no, otro día. Es que no estoy listo. Es que no estoy preparado. No, es que eso no es para mí, los jóvenes. Eso es para la gente adulta. Así dicen los jóvenes. Eso es para la gente adulta, no es para mí. Nosotros tenemos vida para gozarla. No, no esperes eso. No digas eso. Dice allá en el libro de Eclesiastés que en la juventud, acuérdate en tu juventud. Acuérdate de Jehová en los días de tu juventud. No esperes hasta que vengan los días malos, cuando digas, no tengo en ellos contentamiento, ya cuando estés viejo y no puedas nada que hacer, ya cuando digas que para qué perdí tanto tiempo. No, en tu juventud, donde tienes el vigor, donde puedes servir a Dios con libertad, es cuando Dios te está llamando. No esperes hasta mañana. El mañana no es nuestro. El mañana está en las manos del Señor. Así que a ti que me estás escuchando y quieres darle la oportunidad a Dios en tu corazón, mira, no es ni a mí, es a Dios quien le vas a dar la oportunidad en tu corazón. Quiero que hagas esta oración conmigo, por favor. Amén. Abre tu corazón a Él. Y así, Señor Jesús, he escuchado tu palabra. Te agradezco por la oportunidad que me das de escucharla. Yo abro las puertas de mi corazón en este momento. Me arrepiento porque reconozco que he pecado. Quiero que mores en mi vida. Sella mi corazón con tu Espíritu Santo y que yo tenga esa seguridad de la salvación de mi alma. Que cuando yo parta de este mundo, pueda estar contigo en los cielos. Gracias, Cristo Jesús. Amén y amén. Te felicito si has hecho esta oración. Ahí donde estás, no importa. Y si hoy después que has escuchado esta oración la quieres hacer, retrocede el video y no pierdas el tiempo y haz la oración. No hay tiempo que perder. Amén. Así que y te invito a que asistas a una iglesia, que te congregues y aprendas más de la palabra de Dios. Amén. Te felicito. Hay fiesta en los cielos cuando alguien reconoce a Jesús como su Salvador personal. Bien, voy a orar por todos los demás ya para despedirme. Bendito Dios, te damos gracias. Hemos compartido esta palabra, Señor. Sé que va a ser de bendición para todas aquellas personas, ya sea que no hayan recibido a Cristo, tenían ciertas dudas de por qué no lo hacía, y aquellas personas que tienen dudas todavía, que si tienen derecho a entrar al reino de los cielos, aunque están en una iglesia, aunque están sirviendo, aunque están, Señor, supuestamente conocedores de ti, pero aún no están seguros de que al partir de aquí van contigo. Te pido a mi Señor que seas tú obrando en sus vidas, transformándolas, limpiándolas, Señor, y dándoles oportunidad para que puedan corregir su camino. Gracias, bendito Señor. Solventa las necesidades de cada uno de mis hermanos, mis amigos que están escuchando. Señor, solventa sus necesidades. Sana a aquella persona que está enferma, ya sea en casa o en hospital. Señor, llega tú y levántalo, Señor, de esa cama. Gracias, bendito Rey. En tu nombre nos encomendamos en esta noche. Amén y amén. Bien, muchas gracias por tu atención, ¿verdad? Muchas gracias por haber estado ahí escuchando la voz de Dios en este momento, ¿verdad? Muchas gracias, te deseo una feliz noche, que Dios Todopoderoso pues te guarde, ¿verdad? Te acobije con su amor y te conceda un excelente despertar y que esas energías estén bien firmes, ¿verdad? Fortalecidas para el día de mañana.
para que puedas seguir con tus labores diarias. Así que muchas gracias, te espero el día jueves. Vamos a seguir con otro tema, ¿verdad? Y para seguir avanzando y desarrollándonos, ¿verdad? En lo que es la palabra de Dios. Así que yo te espero aquí, ¿verdad? Y te deseo una excelente noche, ¿verdad? Bendiciones.